Listo. Entonces, hoy vamos a ver la parte de Room que nos faltó en la clase pasada. Vamos a hacer una clase pues muy concreta y muy práctica. Para eso pues les preparé este ejercicio de que simplemente pues vamos a almacenar aquí los nombres. También quiero que empiecen a familiarizarse con la interfaz. Obviamente al final les paso el código, pero entonces pues vean esta interfaz que hice para que veamos lo que vamos a hacer. Entonces yo aquí pongo nombres. Entonces vamos a poner los nombres de los que estamos. Juan, Harrison y Nicolás. Faltaría, bueno, está Juan Diego, que dos veces Nicolás. Bueno, y aquí metamos a Diego, listo. Entonces, si se dan cuenta, ¿qué hace la aplicación? Bueno, pues nada, digamos, del otro mundo. Simplemente captura este input porque quiero también que pues empiecen a ver un poco de código de cómo se conecta esta parte. Yo lo que hice fue crear un proyecto base y ese proyecto base básicamente pues le limpié cosas. Aquí tenemos, esta es como la parte gráfica del UI. Tenemos acá esto se llama un text view, esto es un edit text y esto es un botón. Entonces aquí estamos usando algo que se llama data binding. El data binding básicamente, ¿qué hace? Pues me hace un binding de estos elementos visuales para que yo los pueda acceder a través de esta variable binding. Esto cuando suena data binding suena algo súper complejo, pero es prácticamente hacer estas líneas de código. Antiguamente en Android, yo cómo hacía para encontrar uno, digamos que todo archivo XML tiene por dentro todo, digamos, todo elemento dentro de una interfaz va a tener sí o sí un campo que es ID. Entonces, a través de este ID, aquí yo podía usar el activity. Hay un método que se llama find view by ID. Entonces, aquí yo podría decir si es text view o lo que sea y le doy r.id.names, por ejemplo, ¿sí? Aquí, ¿qué estoy haciendo? Estoy leyendo este campo y eso pues era súper tedioso porque uno tenía que escribir mucho código que se repetía. Entonces, el data binding lo que hace es que genera un archivo automático. Yo aquí no hice nada, sino simplemente este fragments names binding es un archivo generado y lo que hace es hacer como la lectura de cada uno de estos campos a través del ID. Por eso aquí en esta función save, vean que lo que yo hago es acceder binding.nameinput. ¿Qué es nameinput? Binding.names, que cuál es names, este texto de aquí arriba que por ahora no tiene nada. Y el botón save, pues también le digo binding.save. Y aquí hay un método que es un set on click listener, que lo que hace es, pues, definir el evento cuando yo le dé clic. Esto es como lo más básico de Android, pero pues quiero que empiecen como a familiarizarse. Y aquí adentro, pues, yo hice un check. Entonces, primero leo este campo, ¿cierto? En esta línea, name input. Y después leo este names text, que es lo que es el acumulado que llevo acá arriba. Y pues acá pregunto, si esto está vacío, pues quiere decir que no tengo que separarlos por coma, pero si está vacío, pues ponga lo que ya tiene, que es esto, y concaténele una coma y agréguele el nombre que acabo de ingresar. Por eso aquí yo coloco, no sé, Felipe, y le doy guardar. Aquí pues digamos que lo cambie. Y aquí les hago una pregunta, que de hecho ya pasó. ¿Qué mejora podríamos hacer a esta experiencia de usuario? ¿Qué se dan cuenta que hago que me toca repetir? No sé si se dieron cuenta de algo. Tocamos dar el nombre que está ahí, digitado. Correcto, eso está. Entonces, pues voy a hacer esa pequeña mejora. Entonces, simplemente aquí digo bindings. En este caso sería name input. Text.clear. Vea que en la inteligencia artificial siempre va un paso adelante del humano. Entonces ahí ya lo cambio. Y acá, pues vamos a ver ahora sí el ejercicio. Si yo corro la aplicación de nuevo, ¿qué pasó acá? Pues se perdió todo, ¿cierto? Entonces, pues vamos a usar Room para almacenar esos nombres. Entonces aquí, si pongo de nuevo Santiago, Camilo, si ven que mejoró la experiencia de usuario, ven como el campo se limpia, eso son cosas pequeñas, pero quería que la vieran porque pues en esos detalles está la persona que hace un buen software y el que de pronto no mira como esos detalles.
Listo, entonces ahora sí vamos a ver lo que vamos a hacer hoy. Entonces vamos a ver, este es un proyecto nuevo, como ven no tiene nada, y vamos a integrar Room. Entonces aquí vamos a buscar en esta ventana Room Android. Entonces Room Android también pertenece a la librería de Jetpack. Vamos a seguir la guía si quieren en español. Aquí yo selecciono Kotlin porque es lo que estamos usando, entonces esto es para guardar datos en SQL. Y acá, entonces pues estas son las dependencias. Entonces en este caso, como estamos haciéndolo con Kotlin, vamos a usar estas primeras librerías. No vamos a meter nada de RX ni nada de corrutinas, simplemente vamos a hacer la versión más básica. ¿Listo? Entonces copio mis dependencias, me voy aquí a mi build.gradle y acá, debajo de esta implementation, pues si quiero ser ordenado, le pongo aquí room y le pego estas librerías. ¿Listo? Y acá, algo importante que tienen que, esto es algo conceptual que es importante que entiendan. Estas librerías utilizan anotaciones, ¿cierto? Entonces, cuando yo estoy en el mundo Java, necesito un procesador de anotaciones. Por eso vean que siempre tiene runtime y compiler. Y este sería para Java. Cuando estoy en el mundo Kotlin, voy a usar KPT. ¿Qué significa KPT? Kotlin Annotation Processor. Entonces, pues es importante como que entiendan cuando vean este KPT. Lo único, digamos, que tienen que entender es, si yo voy a usar anotaciones, ¿cuáles son las anotaciones? Estas que vemos acá, que yo digo @entity, que yo pongo @primary key. O se acuerdan que antes usamos unas anotaciones de retrofit que era @get. Esas anotaciones, eso no es un tema de Kotlin ni de nada, eso lo usan muchos lenguajes de programación y las anotaciones a la final lo que hacen es generar código. O sea, eso después a la final van a quedar puras clases y puro código Java o Kotlin, pero pues esto lo que hace es simplificar. Aquí, si yo veo esto anotado entity, entonces yo ya, bueno, esto es una tabla que tiene una llave primaria UID, que tiene una columna nombre y que tiene otra columna apellido. ¿Sí ven? Entonces, por eso necesitamos agregar acá. Y aquí, adicional a eso, pues yo necesito un plugin para procesar esas anotaciones, porque este KPT, pues él no lo reconoce. Entonces vamos a borrar este Annotation Processor y vamos a dejar el Annotation Processor de Kotlin y creería que con estas dos debería funcionar. Voy a poner esta otra. Y aquí para incorporar annotations, este KPT, entonces podemos buscar Android plugin KPT o incluso lo podemos mirar más fácil en el otro proyecto porque ahí ya lo hicimos. Entonces voy a abrir el proyecto y un segundo aquí. Si se acuerdan, este es el proyecto con el que hemos venido trabajando. En este proyecto ya usamos eso. Entonces, acá, vean que aquí teníamos para Dagger. Dagger utiliza procesamiento de anotaciones porque usamos @. Vean que aquí usamos, por ejemplo, en el módulo de inyección. Vean que aquí se usan estas anotaciones. Esto es lo que les digo que él va a generar código. Entonces, básicamente aquí, miren que él acá tiene este plugin. Entonces vamos a copiarlo para nuestro otro proyecto. ¿Listo? Y ahí yo creería que ya tenemos lo suficiente. Bueno, aquí entonces esto no nos funcionó. Esto es para definir aquí como la versión. Entonces aquí creo que se puede hacer. Simplemente creo que se puede declarar así. Si no, pues pueden reemplazar esto directamente. Si hagámoslo como para no complicarnos, lo podemos poner acá directo. Y incluso aquí pues él ya nos va a reconocer que hay una versión más reciente. Digamos que eso se hace para eso, para tener como, no tener que estar cambiándolo en todas partes, entonces se declara como una variable,
pero ahorita pues no me sé la sintaxis, se los dejo para que lo investiguen, pero se puede hacer acá directamente. Entonces, bueno, ahí ya compiló. Entonces, vamos a hacer el paso a paso. Entonces, ¿qué es lo que yo necesito hacer? Pues vamos a crear una base de datos local para almacenar este nombre. Es una base de datos súper sencilla. Entonces, me regreso a la guía. Entonces, esta es la arquitectura que vamos a seguir, ¿listo? Entonces, ¿qué tenemos? Una base de datos en la parte más alta, una base de datos que utiliza Room. Room básicamente es una librería que nos va a facilitar el proceso. Y debajo usamos un patrón de diseño que se llama el Data Access Object. ¿Qué significa el Data Access Object? Pues que es como una clase intermedia para interactuar con los entities. Los entities que serían como las tablas. Entonces, las tablas en este caso, pues va a ser una tabla de nombres que va a tener un solo campo, que es el nombre, ¿cierto? Porque pues vamos a hacer el caso más simple, pero ya ustedes empiecen a imaginar el proyecto. Entonces, en el proyecto, ¿qué tabla tendríamos acá? Una tabla de productos y un Products DAO. ¿Qué hace el Products DAO? Pues es como la interfaz que me permite acceder a ese entity. Y ya por debajo, pues tenemos el resto de la aplicación. Básicamente este Room Database me va a permitir instanciar este objeto y este objeto vamos a poder interactuar. Haciendo una analogía con Retrofit, este Data Access Object va a ser como la interfaz de los servicios. Y este Room Database va a ser como el retrofit que me va a permitir instanciar estas interfaces. ¿Para qué? Para que yo pueda interactuar con la base de datos. ¿Listo? Entonces, empecemos a hacer los pasos. Si yo divido este problema en problemas pequeños, pues el primer problema sería crear mi campo o mi tabla, ¿cierto? Entonces aquí vamos a crear en este proyecto, este es el otro, entonces lo voy a cerrar para no confundirme. Aquí si quiero tener un poco de orden, pues vamos a poner una capa que va a llamarse data. Y en la data vamos a poner un paquete que se va a llamar entity. Y vamos a crear otro paquete que se va a llamar data.dao. Y ahí ya tenemos nuestros dos paquetes. Entonces, lo primero es la entidad. La entidad aquí va a ser una clase que vamos a llamar names. O simplemente le vamos a poner name. Normalmente pues se ponen en plural. Aquí algo también importante que hoy aprendimos con Nicolás revisando por si de pronto les pasa. Tengan mucho cuidado aquí cuando creen unas clases. ¿Por qué? Porque a mí también me pasa, a veces uno le da por el afán y dice un Java class y cuando le peguen el código de Kotlin pues no les va a servir. Entonces, ¿cómo se dan cuenta? Miren que aquí simbólicamente lo que es Java no tiene nada, sino es como la letra C. Pero todo lo que sea Kotlin tiene como esta K rosada. ¿Listo? Para que visualmente, por si de pronto en algún momento, igual lo interesante de este lenguaje es que ustedes pueden tener las dos cosas y podrían trabajar. Esto es completamente interoperable, sino que pues obviamente el curso estamos en el dominio de lo que sería pues Kotlin. ¿Listo? Entonces voy a cerrar esto para que no nos estorbe. Entonces aquí esto por definición es un data class name y este data class name por dentro va a tener un ID que va a ser simplemente un int. Esto simplemente es un concepto de bases de datos. Esto es lo que se llama una llave primaria. Esto viene del mundo de las bases de datos relacionales y básicamente es como, hagan de cuenta su cédula, ¿cierto? Cada uno acá, si nos compartimos el número de la cédula, cada uno tiene un número único. ¿Por qué? Porque ese es el número que nos identifica. Eso es lo que sería en el concepto de bases de datos relacionales como el primary key. Entonces aquí voy a simplemente copiar este aquí. Es básicamente lo mismo. Tenemos un UID que es, él lo puede generar si queremos. Tenemos este column info que de hecho no es necesario y él lo puede mapear. Digamos que se puede hacer como por buena práctica para dejarlo legible, pero si quieren dejémoslo sin esto para que vean que funciona. Y acá yo necesito anotar esta clase para que él sepa que es una entidad. O sea que esto va a mapear lo que sería una tabla y aquí pues yo podría usar esto que dice table name y un string
y podría ponerle name table, ¿sí? Todo esto se puede hacer. Yo la verdad creo que menos es más, a menos que necesiten poner un nombre específico, pues usen las anotaciones así por defecto. ¿Listo? Es como una sugerencia porque pues de menos código escriba uno mejor, a menos que yo necesite hacerlo explícito. Ya tenemos entonces una tabla que va a almacenar simplemente, y aquí no va a ser first name, sino va a ser simplemente name, y va a tener un ID. ¿Listo? Entonces sigamos con nuestra guía. Listo, una vez cree su entidad, necesita crear el objeto de acceso de datos, que es el DAO. Y el DAO simplemente es una interfaz. Entonces aquí voy a copiar y pegar esta interfaz, la vamos a modificar, le vamos a poner entonces aquí un Kotlin file, que es una interfaz que se va a llamar NameDAO. Y NameDAO por dentro, pues va a ser igual a esto, solo que no va a ser UserDAO, sino NameDAO. Y aquí por dentro, pues el getAll no me va a dar una lista de usuarios, sino de nombres. El loadAllById, esto es simplemente para cargar todos los usuarios que estén con una lista de ID determinados. Por ahora, si quieren, vamos a hacer como las más sencillas. Aquí, ¿qué es lo importante que entiendan? Aquí esto es otro lenguaje de programación que de pronto no, pues no necesariamente tienen que aprender, pero sí vale la pena que lo revisen, sobre todo Nicolás y Juan Diego, que se llama SQL. SQL significa lenguaje de consultas o de queries estructurados. Esto viene del mundo de las bases de datos. Entonces aquí básicamente, ¿qué estamos diciendo acá? Seleccione todos los registros de la tabla, aquí sería name, donde first name, donde name, SQL. SQL, sí, para que lo revisen. De eso hay un montón de información en internet. Es un concepto importante que aprendan. No lo vamos a cubrir acá y aquí, pues vamos a hacer lo básico. Pero aquí lo que quiero que se lleven es que acá en esta interfaz con @query yo puedo escribir sentencias SQL directo. Entonces aquí estoy haciendo una sentencia para que busque los nombres de la tabla nombre, cuando siempre el nombre sea como, aquí pues tendría que ponerle name y limítelo a 1. Bueno, este query, de nuevo, por temas de simplicidad, no lo voy a usar, voy a dejar lo más básico, que es simplemente insertar, borrar y leer todos. ¿Listo? Entonces aquí simplemente insert y aquí le vamos a pasar un... Aquí sería name. Y este delete, pues simplemente que reciba un nombre y lo pueda borrar de la base de datos. ¿Listo? Estas son como las operaciones CRUD. Aquí estoy haciendo un read, pero pues estoy leyendo todos los nombres. Aquí estoy insertando un nombre y aquí lo estoy borrando. ¿Listo? Entonces aquí, para hacer un resumen ejecutivo para Daniel, para que nos pueda seguir, estamos integrando a este proyecto Retrofit. El proyecto básicamente es esta aplicación que aquí tú le das, un segundo que se me perdió. Listo, lo voy a poner a correr para ver si me aparece. Básicamente tenemos un campo de texto que se escribe un nombre y un edit text donde se van apenando o uniendo los nombres. Entonces empezamos a hacer la integración de Room para almacenar en la base de datos local. Lo único que llevamos hasta ahora fue agregamos las dependencias, entonces aquí hay un montón de dependencias. Aquí lo importante es que expliqué qué significa KPT, que es Kotlin Annotation Processor. Entonces, como estamos trabajando con Kotlin, pues vamos a usar este procesador de anotaciones. Y esta es la arquitectura. Entonces tenemos una base de datos Room, debajo tenemos un DAO y tenemos una entidad. La entidad representa la tabla que estamos almacenando. El Data Access Object es la interfaz que me permite interactuar con esa tabla. Y el Room Database, pues es lo que instancia este objeto. Entonces vamos acá en el Entity para crear un Entity, una tabla
se usa esta notación. En nuestro caso, creamos acá, y este es el proyecto. Aquí básicamente uno escribe nombres y él los va concatenando. Vamos a almacenar esos nombres en la base de datos local, ¿listo? Entonces, aquí volviendo a nuestro código, tenemos en el paquete de datos, un segundo que el mouse no anda, tenemos un entity que se llama name entity, que simplemente tiene solo un campo nombre y un ID. Tenemos un DAO, name DAO, que nos permite acceder. Entonces aquí lo que les explicaba, yo defino una interfaz para interactuar con una tabla y en esta tabla simplemente acá yo lo que hago es pues definir, de hecho aquí está mal porque es from name, que es el nombre de la tabla. Puedo escribir sentencias SQL con la anotación @query y aquí pues le vale todo lo que conozcan de SQL. Por ahora pues aquí usamos sentencias básicas de seleccionar de las que sean con el nombre y finalmente pues ya tenemos entonces el paso siguiente. ¿Cuál es el paso siguiente? Crear la base de datos. Entonces esto también es súper fácil. Acá simplemente es crear una clase abstracta. Entonces la vamos a crear ahí en la raíz de data y vamos a llamarle app database. Y este app database simplemente tiene estas anotaciones, entonces voy a moverlo acá. Aquí esta anotación yo le digo entities, entonces aquí serían las clases que tenemos anotadas con @entity. Este version es un consecutivo para migraciones. Y acá simplemente, como ven, esto es una clase abstracta, es decir, no se implementa. Simplemente acá yo defino las funciones de los DAOs que quiero acceder y listo. O sea, conectarse con Room es súper sencillo porque son puras clases abstractas y realmente es poco el código que uno escribe. Y una vez aquí tenemos esto, entonces básicamente ya podemos instanciar aquí en nuestro main. Podríamos aquí crear directamente con nuestro names fragment, podríamos instanciar ya la base de datos. Entonces, ¿cómo se hace eso? Volvemos a la guía y aquí simplemente nos dice, vea, lo único que necesito es definir esta instancia de room DB y pues vamos a poner que estos lo vamos a instanciar un late init que simplemente lo va a instanciar después. Y aquí cuando él haga long create, vamos a llamar una función que se va a llamar init database y esta función pues lo vamos a instanciar. Entonces, acá necesito el contexto, yo puedo llamar esta función require context, acá le doy el nombre de la base de datos y pues necesito instanciarla, entonces necesito asignarla aquí, entonces le vamos a dar db igual a esto. ¿Listo? Instanciar es básicamente eso. Estoy creando una instancia de este objeto tipo database con los parámetros que configuramos acá. Entonces ya después acá, cuando yo le dé aquí save, acá, entonces aquí una cosa importante es que aquí también yo no voy a poder hacer operaciones en la base de datos. Entonces, yo necesito aquí también usar las corrutinas. Entonces, vamos a llamar una función que se va a llamar saveName, que aquí es name input, y acá necesito pasarme a una corrutina. Entonces, ¿cómo me paso una corrutina? ¿Alguien se acuerda? Suspend. Suspende es la palabra de las funciones, es globalscope.launch. Y acá yo ya puedo decir getDB.nameDAO.insert y aquí pues crearía un objeto name y aquí le paso el ID. Aquí en este caso creo que él generaría el ID automático, pero entonces pues vamos a ver si funciona. ¿Listo? Entonces, ¿qué hicimos ahí? Ya trajimos la base de datos acá al código y pues vamos a empezar a almacenar los nombres. Esto creo que él
lo asigna como en nulo, pero vamos a ver. O sea, él genera los IDs, mejor dicho, pero voy a revisar porque no estoy 100% seguro. Entonces vamos a empezar aquí a escribir nombres. Santiago, Nicolás y... Entonces acá vean que dio un error. Entonces esto es un error, que esto era justamente lo que quería. Hay un error con unos constraints. Pero lo chévere, y aquí pues voy a correr la aplicación de nuevo, es que esto tiene una herramienta de previsualización. O sea, ahí nos guardó la primera, digamos, la primera variable, pero la segunda no la guardó porque este, como les decía, es un identificador único y aquí quemamos el 0. Entonces, aquí abrí en la parte de abajo App Inspection. Este App Inspection nos permite ver como la base de datos, sino que no sé. Sí, parece que está desconectada, pero bueno, ahorita miramos a ver si nos deja ver la base de datos. Listo, entonces vamos a hacer el cambio acá. Entonces vamos a hacer para que genere los IDs. Creo que es auto implement room entity ID. Yo no me sé cómo es, pero sé que hay una anotación que hace eso. Sí, es con esto. Entonces yo simplemente aquí a este valor acá, en el name, aquí le digo primary key y le paso entre paréntesis auto generate. Y acá pues lo vamos a instanciar en 0. ¿Para qué? Para que pues no sea obligatorio pasarle ese parámetro. Aquí ya en names fragment podemos simplemente instanciar el nombre así. Y acá, bueno, creo que no. Vamos a ver cómo se hace. Y hay una forma de hacer estos parámetros como opcionales. Sí, creo que con la asignación, pero no sé por qué. Sino aquí podemos hacer un otro constructor que simplemente reciba el nombre. Esa es la otra forma. Y con eso no tengo que pues, rehacerlo. ¿Listo? Entonces, bueno, aquí una cosa importante es que esta base de datos va a quedar acá como con los valores. Entonces, si yo la quiero usar de nuevo, pues me va a tocar borrarla. Entonces, este que dice room, simplemente selecciono el icono, le doy desinstalar y ahí él va a borrar como la base de datos. Y ya ahora sí, entonces vamos a correr la aplicación y vamos a empezar a agregar los nombres. ¿Listo? Mientras esto carga, no sé si tengan preguntas. Aquí vamos a empezar a agregar nombres. Entonces, Santiago, Harrison, Diego, Paz y Juan. Y ahí pues va agregando. ¿Listo? Entonces, Santi, una ahora sí. pregunta, disculpa. ¿Nombraste la clase pasada que Room es como un ORM? No me acuerdo si fue una Sí, introducción. Room es justamente un ORM. Entonces vean que aquí sí ya me funcionó la App Inspection. Yo aquí puedo darle clic derecho y aquí estamos viendo la tabla.
que estamos generando por detrás. Si ven, esto es SQL. Y vean que aquí quedaron todos los registros de todas las personas. Entonces, en este momento la aplicación, pues no guarda esto, no los carga de memoria. Entonces, vamos a hacer el siguiente paso. Porque, ¿qué pasa? Si yo cierro la aplicación, aquí la abro así y la mato así forzadamente, y aquí nuevamente la abro, pues los nombres ya no quedan. Entonces, vamos a leerlos directamente de la base de datos. Entonces aquí vamos a hacer otra función que se llame load save names y vean que ahí ya lo hizo todo la inteligencia artificial. Pero Santiago, básicamente, adelante. yo te puedo interrumpir un momentico, es que quisiera saber por qué hiciste la corrutina de ahí arriba. ¿Por qué motivo lo hiciste? Porque estoy haciendo una operación pesada, entonces no quiero quitarle procesamiento al hilo principal. O sea, aquí, yo estoy aquí dentro del clic. Yo le di clic al botón. Y si yo aquí me pongo a leer la base de datos, él me va a botar un error. De hecho, si quieren, veamos. Esa es la mejor forma de ilustrarlo. Digamos que Android es muy estricto y eso es lo que vimos hace unas clases, pero obviamente esto lo tienen que repasar porque es un poco complejo. Android tiene ese sistema de threads. Está el thread principal, que es donde todo el código que vivo acá, donde yo tengo los bindings y cuando entro al onCreate, esto tiene que ver con la capa de presentación. Pero cuando yo voy a leer bases de datos o servicios remotos, esos son operaciones muy pesadas. Entonces, ¿qué pasa? Y aquí, si yo le doy acá a guardar, si vieron que ahí, debió fallar. Entonces, ¿qué dice el error? ¿Si lo alcanzan a leer? Que no puede acceder desde el hilo principal a la base de datos. No puedes acceder a la base de datos en el main thread, porque esto potencialmente puede bloquear el UI. Antiguamente, de hecho, cuando yo empecé a trabajar en Android, esto no existía y uno hacía unas aplicaciones horribles y como no decía nada, pues quedaba así como congelada la aplicación. Porque pues piensen en que esto es una pantalla táctil y tiene que estar pendiente de cualquier evento en cualquier lugar que uno haga contacto. Entonces él necesita tener ahí un montón de procesamiento y pues uno no puede como ocupar esas atenciones, por eso. Entonces aquí, revisando lo que veíamos, entonces claro, como yo sé que ya está esa restricción, pues me cambio de thread. Es decir, pongo esto como en el otro carril, que es un carril exclusivo para procesar datos, y no bloqueo la autopista principal donde van, pues, como las cosas del proyecto. ¿Listo? ¿Sí se entiende? Sí, ya. Y acá vean lo que hizo, voy a explicarles porque pues todo esto lo generó el Copilot, pero básicamente aquí yo qué hice, pues obtuve de nuevo el DAO, ya no estoy usando, antes usamos esta función, ¿cierto? Insert all para guardar los nombres, ahora estamos usando el get all, cargo los nombres y después utilizo esta función que simplemente hace un join de strings, que no la conocía, pero básicamente le dice, oiga, a cada elemento en esta lista, únalo y pues saque el valor del nombre. Y después guardamos este valor acá. Aquí, ¿qué error va a dar esto? Yo sé que esto va a dar un error. ¿Alguien cree saber qué error va a dar ahí, en qué línea esta función cuando la corramos? O si quieren la vamos corriendo y vemos el error. Creo que en la 66, porque vamos a acceder al hilo principal y estamos en una corrutina. La 66. 87, es que no alcancé a ver ahorita. 67, sí. Entonces, yo esto ya lo sé de memoria porque pues ya lo he hecho igual si quieren, porque no me gusta que se aprenda nada de memoria, sino que entendamos, pues forcemos el error. Y vean que aquí ya cargó. Ah, bueno, parece que sí lo dejas. Está raro. Pero vean que aquí ya cargó la aplicación con los nombres. Aquí parece que no botó el error, pero igual esto es una mala práctica. Entonces aquí, ¿cómo se debería hacer esto? ¿Cómo me paso otra vez al hilo principal? ¿Alguien se acuerda? Run on UA thread, algo así. Correcto. Entonces aquí
Yo le puedo decir aquí activity, porque esa es una función de la actividad, run on UI thread, y en este run, pues vamos a hacer esta instrucción, y aquí como esto puede ser nulo, pues simplemente le pongo este operador. Y aquí pues igual funciona. Pero si vieron que ya la aplicación persistió, yo cargo acá y con los nombres. De hecho, pongamos acá más nombres. Pongamos Camila, pongamos Ada. Y aquí creo que ya se empieza a expandir a otra línea. Y vean que aquí yo qué voy a hacer. Cojo, destruyo la aplicación. Incluso yo aquí podría apagar el emulador. Ah, bueno, creo que toca dejarlo prendido. Y acá me abrió el asistente. Creo que toca el administrador de device manager y apagarlo ahí como tal. Y tienes a la derecha device manager, toda a la derecha. Y apagarlo ahí. Ahí el segundo creo que lo tienes por dentro. Hay un stop. En el stop que está ahí. Eso. Listo, ahí sí vieron, ahí eso es como si hubiera apagado el teléfono y lo va a correr otra vez. Entonces, pues él va a prenderlo otra vez y lo debería arrancar. Pero en teoría, pues ahí ya debería cargar. Aquí carga el emulador y vean que ahí cargó los nombres. Entonces, si vieron que ya estamos haciendo persistencia, de nuevo, aquí me voy a App Inspection. En App Inspection, esto se demora un poquito, pero aquí puedo cargar la base de datos. Si ven que aquí ya están todos los nombres, entonces ya creamos una base de datos, obviamente una base de datos sencilla, pero aquí pues se podrían hacer cosas. Entonces uno podría como meterle más objetos. Aquí pues ¿qué les recomiendo? ¿Qué es lo que vamos a hacer ahorita? Vamos a hacer este ejercicio cada uno ahí en parejas y pues vamos a hacerlo a partir de la documentación. Vean que yo este proyecto lo creé desde cero. Simplemente vamos a hacer la conexión con Room, no tienen que hacer la parte gráfica, pero básicamente los pasos y les hago el resumen. Primero, agregar las dependencias. Aquí, pues para que no tengan que enredarse con dependencias, yo les voy a simplificar ese paso. Les voy a pasar acá las que ya sé que se necesitan, que solo son estas tres. Ah, bueno, les voy a pasar todo el archivo para que comparen porque necesitan agregar este plugin de Kotlin Annotation Processor y estas tres librerías. Entonces, si quieren, lo voy a poner así para que ustedes saben que esto pues tiene que ir en donde van las dependencias. Y lo otro, entonces ya ahí les ahorré el primer paso, porque obviamente acá hay que tener algo de conocimiento. Si se dieron cuenta, pues yo sabía cuáles de estas coger. ¿Qué son estas otras? Vean que aquí dice optional. Esto se llama Kotlin Extensions para coroutines. Entonces ustedes podrían definir las interfaces suspendibles y poder lanzar desde ahí eso más fácil en corrutinas. Esto no lo he probado, pero lo pueden probar. RX Java 2 y 3, esto es algo que es como un paradigma de programación que se llama programación reactiva. ¿Cómo funciona la programación reactiva? Pues yo me escribo a cosas y eso me da una respuesta. Entonces yo lo podría hacer con ese paradigma. Esto es algo avanzado y pues no lo van a necesitar. Guava es como otra forma que esto se llama un listenable future, que es muy parecido a reactivo. Es como una promesa. Yo me suscribo a algo que posiblemente va a pasar y después me da información. Esto de test pues es para hacer pruebas, que eso lo vamos a ver más adelante. Y este paging es para hacer paginación, que esto en el proyecto lo podríamos usar. Si ustedes se acuerdan, cuando traíamos la lista de usuarios de lo que hicimos con Harrison, los usuarios vienen en páginas. ¿Por qué? Porque pues no es eficiente yo enviar 1000 registros de usuarios en una sola petición, sino yo lo envío en páginas. ¿De cuánto? Pues el usuario escoge páginas de a 100 usuarios. Y ahí uno también va cargando. Entonces, paginación es hacer eso, es como cargar pedacitos de datos para que el usuario pueda ver algo antes de que cargue todo. Y les hago el repaso
básicamente entonces en Room, para hacer, esto es un ORM que significa objeto de mapeo relacional, estamos pasando una base de datos de SQL, que aquí en este caso es SQLite, a objetos en el mundo de Kotlin. ¿Cómo empezamos? Pues desde la parte de más abajo. Las entities, que son clases que representan la tabla o la estructura de datos que vamos a hacer. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahorita? Vamos a construir una tabla para almacenar usuarios y les voy a dar aquí los parámetros. Entonces, usuarios que van a tener nombre, apellido, la fecha de nacimiento, la cédula, bueno, el ID, porque este es un ID diferente porque es el ID de usuario y otro es el de la base de datos. ¿Y qué otro campo se les ocurre que sería interesante? Correo. El correo, listo. Y el correo. Entonces, esto es lo que vamos a hacer ahorita. Vamos a crear la estructura. Entonces, paso 1, dependencias. Ya se las pasé, las saben agregar acá, ¿cierto? Voy a donde dice dependencias, le meto las 3 de Room y le agrego un plugin de KPT. ¿Para qué es KPT? Kotlin Annotation, algo así, Properties, no recuerdo bien. Es procesor, pero sí, súper bien. O sea, ya le cogieron las dos primeros, que es para Kotlin y para anotaciones. Con que se aprendan eso, ya las siglas, yo no sé ni siquiera qué es la T, o bueno, creo que sí, creo que es Transformer. Kotlin Annotation Processor Transformer, debería significar eso. Pero pues ya se entiende el concepto. Con esas dos cosas, paso siguiente, definir mi entidad. Entonces, aquí voy por analogía. No se las voy a copiar porque aquí en la documentación está. De hecho, aquí ya les hicieron una parte porque vean que aquí ya está la clase usuario. Solo es que le agreguen las 2 o 3 columnas más que necesitan. ¿Qué es una columna? De pronto para los que no conocen el mundo relacional, pues igual, imagínense un Google Doc. Y yo en un Google Doc, pues tengo una tabla donde las filas son los objetos y las columnas son los campos. Entonces, si tengo una tabla de usuarios, en la primera columna va a tener correo, nombre, apellido, ID. Daniel, adelante. Una pregunta, viendo la relación que haces con SQL, ¿quiere decir que toda entidad tiene que tener una primary key? Correcto. Y es una muy buena pregunta si esto es obligatorio, porque eso es como una restricción de lo que son las bases de datos relacionales. Y recordemos que esto por debajo, pues va a usar SQL. Entonces, sí o sí tiene que tener un primary key. Okay. ¿Listo? Y ya el siguiente paso, entonces, si nos guiamos por esta gráfica, yo voy subiendo, ¿cierto? Ya tengo lo más básico, que es la tabla. ¿Cuál es la tabla? Pues es esto. Es un objeto que está mapeado con anotaciones y que tiene una estructura con unos campos o atributos y que está anotado con @entity. Siguiente nivel, Data Access Object. Bueno, entonces yo ya sé que eso es una interfaz que me permite acceder a esa tabla. Entonces me voy aquí a DAO, tengo el name DAO y acá simplemente, pues por convención se le pone el mismo nombre a la tabla con la palabra DAO al final y acá defino las funciones que voy a usar. Como es una interfaz, no las implemento. Puedo simplemente usar @insert, @delete para insertar, o puedo usar @query para escribir sentencias SQL. En este caso vamos a usar la sentencia más básica, que es seleccionar, asterisco significa todos, de name. Este name, ¿qué es? El nombre de la tabla. Vean que yo no lo definí en ningún lado, pero como no lo definí, pues él asume que es este en minúsculas. Yo podría definirlo acá, con este atributo, table name, name, si quiero ser más explícito. Como les decía, para mí hay que escribir menos porque pues yo ya trato de reusar lo que está acá. Entonces, pero pues hay gente que le gusta, no sé, usar un estándar que se va a llamar table raya abajo name. Para mí pues eso es como más ruido. Entonces pues no es necesario. Si lo quieren hacer, de nuevo háganlo. O sea, también a veces les sirve a uno ser más explícito. Y siguiente paso,
Ya tenemos la interfaz. Entonces sigamos subiendo en nuestra gráfica. Sería el Room Database. ¿Qué es el Room Database? Pues como la clase que sabe instanciar esta interfaz que permite acceder a la tabla name. Entonces, ¿cómo se crea esto? Pues es una clase abstracta. Prácticamente lo que yo hice fue copiar y pegar. Lo único que va a cambiar acá son los entities, que esto es una lista de clases, pero el resto y de la función abstracta que me permite crear o acceder el objeto que me va a permitir interactuar con la tabla. Y ya lo último que hice fue en el main activity, sino en el fragment, porque yo lo estoy haciendo desde el fragment, en el names fragment. Lo único que hice aquí, pues fue crear una función que se llama init database, que se las voy a compartir para que, o sea, aquí la idea es que entiendan, pero también pues les doy pedacitos de código que de pronto no conocen. Este required context es porque lo estoy haciendo en el fragment, pero si lo hago en el activity, pues sería this, porque la actividad es el contexto. ¿Listo? Piensen que la actividad es el objeto como más importante y los fragmentos hacen parte de esta. ¿Y es esto que hace? Le dice al builder que cree una instancia de esta clase que definimos acá y esto se va a llamar DB. ¿Qué es? Pues una base, esto ya es la base de datos. Y esta base de datos, si recuerdan, pues tiene una función que me permite obtener el dado de los nombres, que fue lo que hice acá. Y aquí lo último que falta es, para yo interactuar con ese dado, pues necesito cambiarme a las corrutinas. ¿Cómo lo hago? Globalscope.launch. Y ya con eso tendríamos. ¿Listo? Entonces, ya que les hice el repaso, sí, voy a parar la grabación para que no les quede tan larga y revisamos las preguntas. Si tienen preguntas.